Les decía que vamos a trabajar con las técnicas de Carl Jung y que vamos a estar explorando el arcano 9 y sobre todo el aspecto de la búsqueda del verdadero nombre, que es lo que yo considero más importante en esta carta. Para contextualizar lo que vamos a hacer y de lo que estoy hablando, voy a poner aquí en pantalla una imagen para hablar de un poquito de dónde es que se extrae este arcano 9, porque hay que entenderlo en el contexto de lo que, de dónde viene. Y de dónde viene es del viaje del héroe. Eh, el viaje del héroe es el nombre que le dio el mitólogo y también, bueno, muy estudioso de Carl Jung, que se llamó Joseph Campbell, y le puso ese nombre en su libro de El héroe de las mil caras. Y una manera súper resumida para hablar de eso es que Campbell, usando la teoría de Jung, descubrió que habían ciertos arquetipos y ciertas etapas que se cumplían siempre en las historias que se habían contado tanto en los mitos griegos como en los chinos, en los de la India, eh, los autóctonos en América, y se repetían los arquetipos y en esencia era el mismo viaje, la misma historia. Por lo que su tesis en realidad apunta a que esta historia es una historia que vive dentro de todos nosotros y que por ende podemos entendernos a nosotros mismos si entendemos esta historia. Podemos entender cómo funcionamos, cómo sanamos, cómo resolvemos cosas en la vida, cómo crecemos, cómo aprendemos. Y es esto que está aquí en el tarot. Bueno, el tarot tiene su versión de esa historia, que es universal, que es arquetípica, que todos tenemos, y la cuenta de la carta 0 a la carta 21 en este viaje que yo tengo aquí acomodado en forma de ciclo, porque en realidad es un ciclo. Cada carta es una etapa, ¿verdad? Vamos a resumir muchísimo este principio, donde toda esta parte de la carta 0 a la carta 9, bueno, 8 en realidad, eh, que aquí dice 11, pero esta es la 8, hay un cambio que tiene esta baraja que no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, esta es la carta 8. Eh, es la preparación del héroe, como el héroe, las bases y fundamentos del héroe, todo lo que el héroe tiene que aprender en su infancia antes de salir a la aventura. Aquí hay una llamada a la aventura y la cual muchas veces se le tiene miedo y ya después comienza el viaje. Aquí sale digamos, del seno familiar y comienza a aprender ciertas cosas. Entonces, muy pronto en el viaje, casi siempre al inicio, se encuentra con una figura que es la del anciano, o el anciano sabio, o la anciana sabia. Y esa es la carta de la carta 9 del ermitaño. Eso es lo que esta carta, el arquetipo que esta carta sostiene. Que es un arquetipo y un personaje que está eh, por todas partes en la mitología, como les dije, ¿verdad? Y también, eh, gracias a Joseph Campbell y ese trabajo que él hizo, los cineastas y los guionistas tomaron esta teoría y dijeron, bueno, si esta es la historia que siempre hemos contado, la vamos a seguir contando. Eh, entonces la usan ahora como una receta en las películas, lo cual no es la idea, aunque hay artistas, o sea, directores y guionistas que logran hacer esto de una manera, siempre contando la misma historia, pero de una manera refrescante. ¿Okay? Entonces, ¿quién es este arquetipo en las historias? Eh, este arquetipo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, es Gandalf, es la figura del mago, y casi siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en Matrix es Morfeo y en El Rey León es Rafiki, por ejemplo.
siempre está. Todas estas etapas se cumplen en estas historias. ¿Ok? La imagen igual va a quedar se las puedo pasar en un PDF o tenerla por ahí. Ok, entonces, ¿cuál es esta etapa? ¿Qué es lo que se hace en esta etapa del viaje? Del viaje del alma, ¿verdad? Porque ya les dije, todo esto es simbólico, son símbolos, son arquetipos. Eso quiere decir que todos los compartimos eh, y los vivimos. Y aunque en las películas y en las historias, este personaje, ¿verdad? Yoda, Obi-Wan Kenobi, en los griegos también era Quirón. Quirón era el centauro que entrenaba tanto en medicina como en lucha, en pelea, a Aquiles y a Jason o Jasón, ¿verdad? A todos los héroes griegos. Eh, este personaje en las películas y en estas historias, les decía, está externo al protagonista, o sea, es externo al héroe. Eh, pero en nuestra vida todos estos personajes son partes nuestras y el trabajo del ermitaño es un trabajo personal. Entonces voy a compartirles la otra imagen, la que es solo del ermitaño, para que podamos ver los diferentes ermitaños y empezar a hablar de esto. Pero ¿qué es lo que sucede en esta etapa? Entonces, lo que sucede, como se ve aquí en todas las imágenes, en algunas de forma más abstracta que en otras, claramente, eh, es a un anciano encapuchado, o bueno, en este caso, en esta primera que hay aquí, está como escondido, que tiene una linterna, sostiene una linterna, pero parece que ni siquiera la está usando para ver. Y hay criaturas a su alrededor, ¿verdad? Dependiendo del arte, en esta, la que es, digamos, no es la original, pero es la de Rider White, esta que estoy señalando aquí, que es eh, la tercera en la imagen, que también se las voy a pasar. Eh, no hay otros personajes, está solo y está en la cima de una montaña. Eso sí se ve en casi todas. Está como en la cima helada de una montaña. Y esto es para representar esta etapa en la que necesitamos aprender cuál es nuestro verdadero nombre y que ese verdadero nombre solo se encuentra haciendo este trabajo de esta inclinación hacia adentro. O sea, eh, aunque la luz está apuntando hacia afuera, la postura indica que la luz que está buscando es la interna. Esto obviamente también se adhiere o se complementa con lo que trabajamos en el círculo anterior al respecto de el que ve en la oscuridad. Es esa oscuridad interior. ¿Ok? Entonces, tenemos esta figura que está buscando eso y que está en esa cima de la montaña el- donde va a encontrar por medio del silencio y de la comunicación y de esta introspección, quizás esa es la palabra, va a encontrar el verdadero nombre. Eh, ¿Y qué es el verdadero nombre? Entonces, quiero que hablemos un poquito de esto. El verdadero nombre es o tiene que ver con quién realmente somos. Y uno podría decir, bueno, yo ya sé quién yo soy. Yo, soy Daniel o soy, ¿verdad? Quien quiera que pensemos que somos, pero no se trata de ese nombre. No estamos hablando de los nombres superficiales, de los nombres fáciles, ¿verdad? Como no se trata de ese nombre. Cuando hablamos de nombrar, estamos hablando de poderle eh, poner palabra a quién realmente somos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa más usualmente cuando no hemos interiorizado o atravesado esta carta de, del ermitaño o este arquetipo? Vivimos creyendo que somos algo que no somos. O en circunstancias extremas o circunstancias retadoras, saltan estos otros nombres sobre nosotras o sobre nosotros. Y muchas veces se pueden apoderar de nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál es un perdón, un nombre falso común que yo en mi consulta escucho mucho? Eh, de hecho, ayer estaba atendiendo a un muchacho que, bueno, que tiene una historia de trauma bastante severo y a partir de eso que vivió, él, él lo que dice es que tiene baja autoestima, pero lo que pasa es que él se cree que no vale. Se cree que básicamente lo que él me decía es, eh, soy un loco, nadie va a querer estar conmigo, soy una basura, ¿verdad? Como esas son las cosas con las que, esos son sus nombres, los nombres que él se cree que él es. Entonces, claro, si él vive creyendo eso, a pesar de que es una persona súper noble, súper leal, honesta, eh, esforzado, un montón de características que él no puede ver y que si ve, no las absorbe, no las considera parte de él. Le toma un trabajo enorme poder ver eso que él es. ¿Verdad? Entonces él vive en eso. Es un caso muy extremo tal vez de este ejemplo, ¿verdad? No todos lo ven, pero cuando nos pasan ciertas cosas, sí que podemos entrar en ese lugar. Eh, por ejemplo, eh, estoy desprotegida, soy vulnerable, soy abandonable, cualquier soy, yo soy menos, yo soy insuficiente, yo no soy bonita, bonito, exitoso. Sí, o sea, están ahí y muchas veces no las decimos con esas palabras, pero están ahí porque las sentimos, aunque no tengan esas palabras en nuestra mente eh, ni en nuestra boca. Existen, existen ahí. ¿Y cómo sabemos que existen? Bueno, sabemos de su existencia por la manera en la que nos comportamos, por supuesto. Por ejemplo, un arranque de ira en una situación o en una situación que tal vez no lo amerita, es una clara muestra de que hay un nombre falso al que estamos obedeciendo y con el que nos identificamos. Ujú. Entonces ven por qué esta carta es tan importante, porque trae esa luz para saber quién yo realmente soy. Entonces, ¿qué es lo que hace este personaje, por ejemplo, en El Señor de los Anillos? En El Señor de los Anillos, Gandalf agarra a un hobbit, ¿verdad? Para los que lo vieron, ya saben de qué estoy hablando, los que no lo han visto, bueno, un spoiler alert, pero igual, ¿verdad? Ya les agarró tarde, salió hace décadas esto, ¿verdad? Pero agarró un hobbit, que son las criaturas de este mundo fantástico más insignificantes. Son pacíficos, son pequeños, piernas gruesas, no son atléticos, no son especialmente sabios, son personas comunes y corrientes, que tratan de vivir una vida tranquila, alejada de problemas en su comarca, ¿verdad? En su lugar de donde viven. Y es este personaje al que el mago le elige porque ve ahí en Frodo algo que no encuentra en ningún otro lado. O sea, él es el único capaz de hacer el trabajo que hay que hacer para salvar la Tierra Media. Eh, y bueno,
Cuando le dice eso a Frodo, pues él trata de huirle, trata de no hacer, de, ¿verdad? Rechaza y rechaza el llamado, porque, bueno, no vive en esa, no lo considera como, no se considera eso que el mago ve en él, no lo puede ver, no lo puede ver. Y muchos puede que tampoco lo vean, pero confían en la visión del mago o en la sabiduría del ermitaño cuando elige a este héroe. Esto está hecho así al propio porque muchas veces en estas historias que son así, arquetípicas, se eligen a estos personajes que parecen ser insignificantes o que no, sí, que son corrientes, porque la mayoría de nosotros eso es lo que somos, eh, personas comunes y corrientes. Y entonces, si eligieran siempre a los más, a los superdotados, eh, la historia no sería universal. Claro que hay otras historias donde sucede eso también, ¿verdad? Pero en el fondo son personas que están incompletas, son personas que están... eh, los héroes somos las personas que andamos buscando solucionar ciertas cosas en nuestra vida, crecer, aprender. Entonces, eh, ¿cuál es el verdadero nombre de Frodo? El verdadero nombre de este hobbit es el, el que puede salvar el mundo, el que puede traer el balance, el único que tiene las características en su persona para hacer esto. Y aún así le cuesta un mundo, le cuesta muchísimo lograrlo. Algo similar pasa con Neo de Matrix, ¿verdad? Neo empieza a tener dudas sobre la realidad, empieza a dudar sobre la realidad por ciertas cosas que van pasando y ya después se encuentra con Morfeo, si, no, si lo recuerdan, y Morfeo le dice quién es él realmente. Empieza a ver en Neo eso. Y hay algo muy importante aquí, que es que, claro que tiene que ver primero con un reconocimiento, tal vez esa palabra es clave, poder reconocer esto que encontramos, esto que el arquetipo del ermitaño, del viejo sabio, tiene para nosotros. Y cuando digo viejo sabio, no piensen que estoy hablando de un anciano de la vida real, de la vida ordinaria. Estoy hablando de ese viejo sabio interno, ¿no? Eh, Aquí, perdón, aquí Fresia comparte y Sam es el apoyo. Ajá, claro. Eh, el arquetipo de Sam en esta trilogía del Señor de los Anillos es el del aliado, que es otro arquetipo que también es totalmente necesario. ¿Sí? Pero no es el ermitaño, o sea, el aliado no es como una lealtad lo que tiene, es un voy a ayudar, voy a compartir esto, pero no es que trae este conocimiento. Entonces, cuando logramos escuchar la voz de ese arquetipo que todos tenemos, y tal vez voy a hacer un paréntesis importante aquí para repasar lo que es un arquetipo es una energía universal, es decir, que todos los seres humanos nos podemos conectar a esta energía. Es una energía a la que todos nos podemos conectar. Y cuando nos conectamos de la forma correcta, obtenemos, imagínense conectar como un cable, y entonces hay un flujo de energía muy específica que obtenemos para hacer ciertas cosas en la vida, que sin esa energía no podríamos hacer. ¿Okay? Entonces, el arquetipo del viejo sabio es esa energía a la que todos tenemos acceso y si nos conectamos, entonces podemos escuchar nuestro verdadero nombre, podemos recordar nuestro verdadero nombre o conocerlo por primera vez. Eh, y hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso. Hoy diseñé unos ejercicios, porque hay muchas maneras. Digamos que pensé en por lo menos
8 maneras de acceder a esto. Se puede acceder en el jardín, en el mundo de abajo, en el mundo de arriba, hacer viajes chamánicos para acceder a este arquetipo. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Mm, Se podría decir que es menos chamánica y es más junguiana en este ejercicio que vamos a aprender. ¿Ok? Pero cuando entonces nos conectamos con eso y escuchamos el verdadero nombre, necesitamos poder creernos eso. O sea, necesitamos poder creer que eso es nuestro, que ese es nuestro nombre, que eso es, y cuando digo nombre es nuestra esencia. Así es como se nombra bien lo que está sucediendo, ¿verdad? El acto de nombrar es el segundo. Primero, reconocer, poder nombrar, y después el tercero sería aceptarlo o creer en eso. Ujú. Creer que somos la elegida o el elegido. Que al final eso es lo que Morfeo le dice a Neo, Gandalf a Frodo, Rafiki a Simba en el Rey León. Le dice, usted es el elegido, o sea, usted es el elegido. Ujú. Lo mismo Obi-Wan Kenobi se lo dice a Luke Skywalker en Star Wars, en la primera, la viejita de los 70s. Le dice, usted es el último Jedi, usted es el único que puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser el elegido o la elegida? Significa que el universo nos ha elegido para algo muy específico. Y ese algo específico es para ser eso que somos, para traer eso que somos al mundo en este momento, eh, para recordar eso que somos. Y cuando digo el universo entero, también me refiero al universo interno, si lo quieren ver así, ¿verdad? Es externo e interno. Eh, Algo dentro de nosotros quiere reclamar o necesita reclamar eso, recordarlo y reclamarlo y poder habitarlo. Y también tiene que ver, obviamente, con elegirnos. Cuando eh, elegimos creer en el nombre, en los nombres falsos, esos son nombres que drenan nuestro potencial, que por ende pueden convertirnos en eso, o sea, nos vamos a convertir en eso que estamos eligiendo eventualmente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si uno de mis nombres falsos es soy abandonable, porque esto y lo otro, porque en esencia no valgo lo suficiente, soy abandonable, y yo estoy aferrado a ese nombre, entonces eso es lo que eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a vivir. Es decir, esa va a ser la realidad y eso es lo que va a suceder. Abandono una y otra vez. No quiero decir que todo abandono suceda porque yo me creo abandonable. No, pero sí que ayuda a moldear la vida porque al final somos, hay algo que somos en la profundidad, que es el verdadero nombre, y luego hay una manera en la que vivimos en la vida, que eso es la manera en la que actuamos, es como el personaje que jugamos. Y si interpretamos mucho un personaje, terminamos convirtiéndonos en ese personaje. Entonces, bueno, a estas figuras que hay aquí, digamos, eh, este perro de tres cabezas, que es el que mitológicamente se dice está en la puerta del Hades o del infierno, la serpiente en esta otra, y el pajarito, que este es creo que se llama reyuelo en español, en inglés es un rem, con W creo, eh, representan una sabiduría, le dicen reyuelo, creo, porque era el pájaro de los, veanlo aquí, vamos a ver si lo puedo, ay, si lo puedo hacer más grande, ajá, este pajarito de aquí, el pájaro de los reyes, el ave de los reyes. La serpiente, por supuesto, siempre ha sido un símbolo
de conocimiento, ¿verdad? Incluso hasta en el Génesis, ¿verdad? Entonces es como poder sobre estas criaturas, es un poder sobre estas criaturas. Eh, a mí me gusta mucho esta que no les dije, es de Aleister Crowley. La primera imagen de la izquierda es de Aleister Crowley. Me gusta mucho la expresión artística de esta carta. Eh, porque vean esto que yo les hablo, él lo sostiene casi como si estuviera una llave, la llave que abre los secretos, las dificultades en la vida, básicamente. Y es un poder, una luz enorme que vence o que sí, que puede vencer la oscuridad. Eso es una manera muy diferente de expresar lo mismo, de otra manera, tal vez más, sí, eso, más expresiva. eh, ¿Verdad? Entonces, igual la nieve también es como, y la cima de la montaña es porque arquetípicamente, mitológicamente, el conocimiento más importante, y también los chamanes, digamos, chamánicamente también es así, el conocimiento más importante está en la cima de las montañas. Es por eso que siempre los seres humanos han peregrinado a las cimas de las montañas en busca de este conocimiento. Claro que esta montaña no es literal, sino que es una montaña interna, es este espacio donde a veces, como en la carta que vemos aquí más a la derecha, eh, es extremo, eh, donde el clima es extremo y entonces la vida es difícil. Sin embargo, el ermitaño tiene la sabiduría, tiene este conocimiento para habitar en esos espacios oscuros, fríos, ¿verdad? Y conquistar esas cimas. Ese es un poco de lo que trata la carta y el arquetipo. Ok, entonces, quiero que hagamos primero, bueno, primero quiero abrir un espacio de compartir, si alguien tiene algo que esta primera parte introductoria le haya llamado la atención, que quiera compartir, adelante. O dudas y preguntas también, por favor. Yo tengo una, Sí, perdón, tengo adelante, una duda. Lidia. Eh, sí, lo que pasa es cuando en ciertos momentos cuando estabas hablando de lo que significa el ermitaño, me vino a la mente momentos de mi vida, la verdad, donde yo me Ujú, cuestionaba mucho de lo que hago. ujú, Entonces es como que, ay, estoy haciendo esto, soy buena para esto, pero no me gusta tanto. Y como esas crisis que vienen de vez en cuando de lo que uno hace, para lo que es bueno. No sé si tiene que ver con esta parte del viaje del héroe o es como en el momento donde tú en la vida quizás estás como encontrando para lo que es bueno y lo que te gusta, que de repente no siempre son como, digamos, están en sincronía. Y a veces ujú, es difícil como elegir, claro. porque esto no sé, me da para vivir, pero esto otro me gusta más, pero Ajá. no me da para vivir. Entonces, ahí como, Sí. no sé si tiene que ver con esta parte que mencionas. Podría tener que ver un poco, pero digamos, ves, eso que me estás diciendo me suena más a el propósito, ¿verdad? Esa Mm, palabra que se usa mucho de cuál es mi propósito, que también lo cubrimos en otro círculo, pero el verdadero nombre sí que puede ayudarme a conectarme con mi propósito, pero la manera en la que yo entiendo el propósito no es algo impuesto como por nadie ni nada, sino algo elegido y que disfruto y que siento apasionadamente, pero que tampoco es una sola cosa. En diferentes etapas de la vida puede cambiar y moverse hacia otra, ¿verdad? La idea de que el propósito es una cosa con la que yo nací y que tengo que encontrar porque está olvidada o perdida, me parece limitante, como un poco que podría limitar. Entonces, más bien, creo que es algo que uno elige. Y si uno sabe su verdadero nombre, eh, entonces puede encontrarlo y expresarlo después de distintas maneras. Ahí es donde sí veo que puede haber una relación.
Conociendo este verdadero nombre puedo después eh, encontrar una expresión de eso en el mundo que vaya como acorde con eso.